Muy buenas tardes, o bueno, ya muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si todos ustedes nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Entonces los invito que a través del chat del webinar, por favor, comuníquense y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en esta noche. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del equipo del Distrito Financiero, también soy trader profesional y pues soy mentor de esta academia de trading que hemos venido trabajando de la mano con el equipo de Equity. Entonces, pues igualmente, no solamente este webinar o esos tipos educativos ustedes van a poder encontrar tanto por parte del broker como por parte del distrito, sino que tenemos mucho contenido que ustedes van a tener acceso de una manera completamente gratuita. Entonces, pues si quieren saber más de nosotros del distrito, los invito a que, bueno, al final del webinar les voy a dejar más información. Igualmente, pues nada, espero que se vayan comunicando para saber si todo funciona sin problema. El día de hoy nos está acompañando Simón, Simón Barragán. Actualmente él es Account Manager del broker Equity y pues nos va a estar compartiendo mucha información con respecto a el broker, así como los diferentes, bueno, muchas preguntas que muy seguramente van a tener. Igualmente, si tienen las preguntas con respecto al broker, por favor, no duden en realizarlas, que aquí a través del chat voy a estar revisando que efectivamente les llegue tanto por parte de todas las respuestas, así como toda la información. Entonces, hola Simón, bienvenido a este webinar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, como Raúl lo decía, yo soy Account Manager con Equity. Básicamente Equity es el broker y nosotros contratamos al distrito financiero para acompañarlos en el proceso de ser rentables, aprender un poco de diferentes indicadores y ayudarlos a formar una estrategia, un sistema de trading más adelante. Bueno, les quería hablar un poco del broker antes de iniciar. Equity es un broker regulado en Inglaterra, también estamos regulados en Dubái y Jordania, tenemos oficinas en Nueva Zelanda, Estados Unidos, desde donde manejamos la parte de Latinoamérica, que es nuestro principal interés ahorita. Por esa misma razón, nosotros estamos en este momento buscando facilidades para ustedes, tanto en activos, en los tipos de activos que ustedes pueden utilizar para hacer la inversión, como en los métodos de depósito y de retiro. Es decir, ustedes van a poder operar acciones latinoamericanas como Cemex, como Bancolombia, como Mercado Libre, Despegar, Televisa, etcétera. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento de la situación política y macroeconómica de nuestro país, pero no tenemos cómo aprovecharla monetariamente porque los brokers con los que trabajamos no nos ofrecen ningún producto relacionado directamente. Por este lado, les conviene operar con nosotros. La otra razón importante, pues, de lo que nosotros estamos haciendo son los métodos de depósito y retiro. Muchas veces, pues, estamos acostumbrados a utilizar Neteller, Skrill, transferencias bancarias. Sin embargo, con Equity pueden utilizar métodos en efectivo. Es decir, que si ustedes están en Chile o en México, pueden depositar en Walmart. En México pueden utilizar un Oxxo. En Argentina, Rapipago, Pago Fácil o Link. En el otro caso, pueden ir a Banco Pichincha, Caja Huancayo, en BCP, en Perú. Entonces hay muchos métodos, en el caso de Colombia, Rappi, Efecti, Baloto. Entonces hay muchos métodos que nos permiten ir casi que a la esquina de nuestro barrio y hacer un depósito en nuestra cuenta de trading sin tener que lidiar con bancos, ¿no? Que esa parte es importante. En el caso de Argentina, que ustedes están limitados a comprar $200 mensuales, podrían simplemente acercarse ahí porque el depósito es en pesos. Entonces ustedes pueden depositar el valor en pesos y nosotros nos vamos a encargar de hacer la conversión a dólares. Entonces esto también los puede beneficiar. Eh, no solo ofrecemos este tipo de acciones, también ofrecemos acciones de Estados Unidos, de Inglaterra y de Europa. Hay muchísimas oportunidades ahora. No sé si ustedes vieron el valor en el que los mínimos a los que llegó Tesla cuando la pandemia estaba comenzando. Estábamos en mínimos de $300 Sí, más o menos. por acción y ahorita estamos en $2.000. Rompimos hoy la barrera en Tesla. Entonces hay muchas cosas que se pueden utilizar. En el caso de Europa, Banco Santander ahorita pues cerró con pérdidas desde la primera vez en 10 años y la acción está en
$1.08. Entonces son oportunidades que nos permiten asumir un riesgo moderado. En el caso de Santander, el de Tesla yo siento que no tanto, no sé, Raúl, tú me corregirás, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Aerolíneas hay muchas, ustedes saben cómo están las aerolíneas en este momento, pero pueden operar Lufthansa, American Airlines, Delta, Ryanair, EasyJet en Inglaterra. De pronto como una inversión a Eh, Muy bien, me gustaría preguntarle a los asistentes si en estos momentos están, o sea, continúan escuchando a Simón Barragán o se presentó una caída por parte de la señal de Simón. Si me pueden colaborar con esa información a través de el chat de preguntas o también el panel de preguntas les puede aparecer. Ok, perfecto. Sí, efectivamente Simón seguro está presentando inconvenientes técnicos. Vale, muchas gracias, Alfredo. Vamos a esperar un momento. Igualmente lo que nos estaba mencionando Simón me parece muy interesante. Y adicionalmente que una de las grandes ventajas que nos ofrece este broker o el broker de equity es que, como lo estaba haciendo Simón, nos ofrece acciones del mercado local, de la TAM. Entonces, eso lo que implica que nosotros vamos a estar pendientes más y tenemos esa ventaja de la información que puede que otros operadores o otros traders en los mercados no vayan a tener efectivamente esa ventaja. Entonces, aquí, ¿qué es lo que implica a nosotros como inversionistas? Que tomemos las mejores posiciones de acuerdo a los instrumentos y un portafolio diversificado. Digamos, en este caso, Simón nos estaba hablando que efectivamente hay diferentes oportunidades por parte de aerolíneas. Vamos, en el caso de Boeing, sería una buena oportunidad para muchos tomar una posición en largo, sobre todo pues por la caída tan significativa que ha presentado desde este aspecto de la pandemia del COVID-19. Claro, a medida en que nos vamos acercando más a una vacuna que empiece a manufacturarse de gran manera, de los primeros sectores que se van a recuperar va a ser el sector turístico. ¿Por qué? Porque por supuesto que las aerolíneas van a empezar a ofrecer tiquetes con diferentes descuentos o incluso en diferentes promociones, y adicionalmente la gente después de esta cuarentena pues está muy centrada a, digamos que a tomar un descanso o efectivamente viajar, y ahí es donde nosotros vamos a ver que estos tipos de acciones van a presentar un fortalecimiento bastante significativo. No sé, Simón, si ya lograste establecer una nueva conexión. Sí, correcto, qué pena, Ah, el listo, internet dale. No, estaba no te un preocupes. poquito. Igualmente les estaba mostrando, Simón, digamos que la plataforma de EQ Trader, que es una de las plataformas que tiene el broker que les ofrece a todo el mundo para que pueda acceder, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, el EcoTrader sirve para que ustedes no tengan que descargar MetaTrader 4, pueden operar ahí directamente pues desde la web. Sirve mucho para las personas que no tienen un computador Windows, sino tienen un computador Apple, que no es compatible directamente con MetaTrader, entonces pueden simplemente meterse acá y hacer las operaciones también en tiempo real. La diferencia es que pues no tienen todas las herramientas que tiene MetaTrader 4, pero a mí me parece muy útil. Asimismo también está la aplicación propia del celular que se llama FX Pesa y la aplicación normal de MetaTrader 4 que también la pueden utilizar sin ningún problema. Bueno, la idea de esto es mostrarles que yo sé que muchos de ustedes están en FX, operando oro en este momento, que también me parece una inversión muy interesante. Pero hay que ver qué otras cosas les están ofreciendo los brokers, más allá del spread, que nuestro spread en nuestro caso es de 1.3 para la cuenta ejecutiva y de 0.1, 0.2 para la cuenta Premier, que es una cuenta a la que pueden acceder si depositan al menos $10,000. Y sí, ofrecerles ver que hay más oportunidades en el mercado, los márgenes que requerimos para operar acciones son muy, muy modestos, en mi opinión, 15% para una acción, o 20% para una acción que cuesta $3,000 o $1,000, etcétera, me parece eh, muy buena opción. Entonces, pues yo los invito igual a que abran una cuenta. Recuerden que una cuenta la pueden abrir desde $30, nada más, y los pueden depositar, como pues ya les dije, en métodos en cash, en efectivo.
y pueden comenzar a practicar también una cuenta demo. Igual me tienen disponible en simon.barragan@equity.com. Me pueden escribir y yo con mucho gusto voy a resolver sus dudas o ayudarlos en caso de que tengan alguna pregunta respecto al broker, plataformas, métodos de depósito, retiro, etcétera. Ok, dale, perfecto. Muchas gracias, Simón. Igualmente, de pronto, si puedes compartir un poco más de información con respecto a esta tarjeta debitaria que ofrece el broker con el cual las personas pueden efectivamente como retirar sus fondos. Claro, bueno, nosotros tenemos un convenio con China Union Pay, que es un proveedor de tarjetas en China. Ellos nos pueden enviar, bueno, les pueden enviar a ustedes una tarjeta débito, es una débito que sirve para pagos por internet y tiene un código CCV para, pues, un código de seguridad de 3 dígitos, como lo tienen todas las tarjetas de crédito. Básicamente ustedes pueden solicitarla, tiene un costo de $40 anual y pueden acceder al margen libre que tienen en su cuenta de trading para hacer retiros. El único costo de esta tarjeta son los $40 anual y tiene un costo por retiro que ya cobran los ATMs, que es un costo externo a equity, que puede ser de $5 por retiro. No importa si retiran, eh, no importa si ustedes retiran, no sé, $100 o $1000, el costo son $5 por el uso del ATM. Ok, vale, Simón. Muchísimas gracias, pues, digamos, por esa información que la verdad me parece interesante, pero también me gustaría saber las personas dónde se pueden comunicar contigo o por dónde. Claro, como les dije, pueden escribirme a simon.barragan@equity.com. Ahí yo voy a estar pendiente de los correos que me envíen y si tienen alguna solicitud. Asimismo, yo intentaré comunicarme con la mayoría de ustedes en los próximos días y dejar los datos correctos en la descripción. Dale, perfecto, Simón. Muchísimas gracias, pues, por tu información y pues nada. Entonces, vamos, para las personas que estén interesadas, Simón ya en unos momentos les va a compartir toda la información, así como para las personas que quieren saber con respecto al canal de webinars, donde ustedes van a poder encontrar todo el contenido educativo sin ningún costo. Es un canal de en YouTube del broker. La verdad me parece muy bueno y pues la verdad muy interesante, sobre todo para aquellas personas que quieren saber más en general de, bueno, de diferentes temas del trading, pero bueno, ya tuvimos esta gran introducción por parte de Simón Barragán con respecto al broker, pero ahora considero que es importante que nosotros empecemos el tema del día, es decir, qué es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a aprender sobre un nuevo indicador o vamos a aprender sobre un nuevo instrumento que en lo personal me parece bastante relevante, sobre todo para aquellas personas que están buscando un indicador no tendencial, no un indicador de fuerza, sino un indicador de momentum que nos brinde tal vez un poco más de información, como tradicionalmente lo puede hacer porcentaje de Williams, como normalmente lo puede hacer el RSI, sino que el día de hoy pues vamos a hablar de este indicador que es el RBI, que el indicador del RBI se conoce como el Relative Vigor Index y es uno de los indicadores digamos que no es tan popular como el RSI, como el porcentaje de Williams, como el Awesome Oscillator, pero no significa que no sea un indicador, de hecho es un indicador bastante útil y que algunos traders lo utilizan sobre todo para poder obtener señales de confirmación para los diferentes sistemas de trading. Es decir, es como una confirmación de una segunda señal para tomar una posición en el mercado. Entonces, ya digamos que con esto vamos a dar inicio pues con el tema del día, empezando desde el punto de vista inicial. ¿Cuál es ese punto inicial? Y es que nosotros vamos a tener en cuenta que existen diferentes tipos de indicadores. Yo creo que todos ustedes saben que cuando estamos hablando o estamos realizando un análisis de indicadores técnicos, hay veces vamos a encontrar un gráfico lleno de diferente información. Pero la idea de nosotros como traders es que vamos a empezar a clasificar esa información. ¿A qué me refiero a clasificar? Que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un indicador que nos brinde ciertas características en específico o que nos hable de unos elementos claves o unos puntos determinantes, dado que a medida en que los voy utilizando o los voy construyendo, me van a dar un análisis con un resumen mucho más importante, adicionalmente que más completo con respecto a los mercados financieros. Y aquí lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy es con respecto al indicador del RBI, que se conoce como un indicador tipo oscilador porque efectivamente se ubica en la parte inferior del gráfico principal, pero más que todo porque es un conjunto de información o de datos que forma una línea que oscila o que se mueve entre un rango determinado.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender siempre como los indicadores osciladores, pero cuando hablamos de los osciladores, vamos a encontrar que el RBI va a ser parte de los indicadores de momentum, dado que esos indicadores lo que nos quieren es informar o lo que nos quieren decir es cómo se está comportando la vitalidad en el activo que estemos analizando. Es decir, ¿a qué nos referimos a vitalidad? A cómo se está comportando con respecto a los participantes del mercado. Es decir, si está siendo dominado por los compradores, si está siendo dominado por los vendedores, si se presentan niveles de sobrecompra, si se están presentando niveles de sobreventa y adicionalmente que una de las grandes ventajas del indicadores de los osciladores es que vamos a determinar un conjunto de niveles que lo que nos van a decir es efectivamente en qué puntos del gráfico vamos a poder encontrar tanto información para excesos de dominio o digamos que excesos de vitalidad, pero más que todo cuando estemos hablando de las divergencias en los activos. ¿Por qué? Porque como cualquier indicador oscilador, pero más que todo un indicador de momentum, nos van a dar esas pautas con respecto a los posibles cambios de tendencia en los activos. Y eso nosotros lo vamos a hacer o lo vamos a encontrar de una manera más fácil a través de las divergencias. Pero entonces ustedes también se deben estar preguntando, listo, un RBI, el RBI es un indicador de momentum. ¿Cuál sería un indicador de fuerza? Aquí tenemos el indicador de Bulls and Bear Power. Esto es un indicador que nosotros estuvimos explicando ya hace tiempo. Y adicionalmente aquí vamos a poder encontrar el indicador del ADX, que son indicadores que describen la fuerza. Por parte de tendencia vamos a poder encontrar las medias móviles, las cuales nosotros ya los conocemos como la simple, que son las ESMA, las exponenciales, que son las EMA, la smooth, que es la suavizada. También aquí vamos a poder encontrar bandas de Bollinger, Ichimoku Kinkohio, mejor dicho. ¿Por qué les estoy explicando todo eso? Porque cuando nosotros tomamos un indicador de tendencia, a eso le sumamos un indicador de momentum y luego le determinamos un indicador de fuerza, lo que vamos a tener en cuenta es que esta combinación nos va a dar una información para realizar un análisis de datos o más que un análisis de datos, vamos a poder realizar un análisis de mercado de una manera mucho más eficiente. O incluso para algunas personas que les gusta combinar indicadores cíclicos con los indicadores de tendencia, es decir, que indicadores cíclicos vamos a poder encontrar a Fibonacci y adicionalmente vamos a poder encontrar las ondas de Elliott. Entonces, para las personas que les gusta utilizar el abanico de Fibonacci, una combinación bastante interesante sería ver Fibonacci más el indicador del Alligator, que es un indicador tendencial, más el indicador del ADX. Esto es una combinación que estamos hablando con respecto a niveles de los mercados en ciclos, con respecto a la tendencia en el activo y a la fuerza del mercado. Entonces, a esto, o digamos que esta es la razón por la cual clasificar los indicadores pasa a ser un punto bastante importante y determinante. Pero bueno, fuera de, digamos, de la explicación general de los gráficos, vamos a empezar con el tema del día, que es efectivamente el RBI o como se conoce el Relative Vigor Index. Y cuando nosotros hablamos del RBI, lo podemos entender, digamos aquí me disculpo por esta diapositiva, es que es un indicador tipo oscilador que fue creado durante los años 80 o durante los años 90 y digamos por qué durante esta época digamos que porque durante esta época de tiempo es porque entre los años 80 y los 90 se dieron dos sucesos importantes para el mundo del trading, que el primero fue el boom de los commodities, porque sin duda alguna las materias primas eran las que tenían un auge durante esta época digamos, esta época de tiempo, y bueno, en esta época, bueno, durante los años 80 y 90, que fueron con ustedes, pero adicionalmente se dio una revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque desde los años 90 se empezaron a implementar gráficos con estructuras de velas japonesas y adicionalmente, pues durante los años 90 fue cuando Bollinger empezó a materializar sí, Bollinger, John Bollinger, empezó a establecer sus indicadores de una mejor manera. Tuvimos a Bill Williams, mejor dicho, tuvimos a grandes personas que empezaron a implementar diferentes indicadores técnicos y los empezaron a reflejar en los gráficos. Pero claro, luego surge el indicador del RBI, que este fue creado con la finalidad de determinar cómo se están comportando las unidades de tiempo con respecto a las unidades de precios de los activos. Es decir, empezar a analizar efectivamente cómo se está comportando
los participantes del mercado durante un momento del tiempo en específico, pero teniendo en cuenta momentos donde se puedan llegar a presentar posibles agotamientos de la tendencia. Es decir, aquí lo que estamos buscando, tratando de identificar, es en aquellos puntos en los cuales el indicador me va a mostrar en aquellos momentos donde los compradores o los vendedores pierden el dominio sobre el activo y es cuando se pueden llegar a presentar esos posibles cambios de tendencia. Entonces, es por eso que el indicador del RBI se conoce como un indicador señal o bueno, como un indicador que nos va a brindar más entradas o más, digamos, momentos o señales de entrada y sobre todo porque este indicador lo que va a tener en cuenta es un promedio o más que todo pues una diferencia entre el precio de apertura con respecto al precio del cierre y a los niveles más altos y más bajos. Es decir, que si nosotros, algunos podrían decir, esto puede llegar a ser simplemente un precio típico o un promedio de los 4 valores en el gráfico. No, ¿por qué? Porque si nosotros miramos en la fórmula matemática vamos a poder ver que desde el punto de vista del numerador estamos tomando es con respecto a los precios de cierre y al precio de apertura. Es decir, no estamos comparándolos directamente con los niveles más altos ni más bajos, sino que efectivamente estamos tratando de determinar el valor, digamos que el valor comparativo con respecto al nivel más alto y al nivel más bajo marcado. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que nos va a determinar? Que va a ser un valor equivalente al cambio del precio actual para los periodos en el cual nosotros estemos determinando, es decir, analizar entre el rango de los máximos y de los mínimos cómo se va a estar comportando efectivamente digamos que el indicador o el instrumento teniendo en cuenta los precios en el cambio de esos periodos determinados. Normalmente para el indicador del RBI se recomienda que nosotros tengamos 10 periodos inicialmente, pero eso no significa que tengan que ser obligatoriamente 10 periodos, no. La gran ventaja del indicador del RBI, así como otros indicadores, es que nosotros vamos a poder modificar los periodos. Pero por supuesto, aquí es donde viene la siguiente recomendación. A medida en que nosotros vamos aumentando los periodos, vamos a tener en cuenta que la línea del instrumento va a tener un comportamiento más suave, más suavizado, más tranquilo, más armónico, y esto se debe porque efectivamente el precio está tomando más valores. Entonces, claro, ¿eso qué implica? Que el indicador va a tener en cuenta niveles máximos más marcados porque estamos tomando más histórico y niveles mínimos cada vez también incluso más marcados. Claro, ¿eso qué implica? Que la línea no se va a mover de una manera agresiva. En el caso que nosotros, los traders, que nos gusta el trading scalping o efectivamente mucha información en el corto plazo, lo que vamos a buscar es reducir estos periodos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los reducimos, la línea va a tener un comportamiento más agresivo del instrumento. O bueno, las líneas, porque esto es un instrumento C, este es un indicador señal, entonces es un indicador que nos va a brindar una información señal, así como ocurre con respecto a la línea señal del MACD. Entonces, claro, este es, digamos que el punto más importante, a comparación del MACD, este indicador no tiene un histograma, entonces digamos que para aquellas personas que les gusta mirar un poco más el histograma para obtener, digamos, más señales, sí les recomiendo que utilicen el MACD, pero de hecho una señal o una manera que ustedes pueden combinar el indicador del RBI puede ser a través del MACD, sobre todo si nosotros tenemos en cuenta las composiciones de las líneas del instrumento. ¿Y esto por qué o a qué se refiere esto? Porque nosotros vamos a ver dos líneas. Vamos a tener la línea average o la línea promedio, la cual simplemente va a tener en cuenta una media móvil de los periodos que nosotros estemos determinando, es decir, de los 10 periodos, con respecto a ese rango móvil de los mismos 10 periodos que nosotros estamos determinando, o bueno, que nosotros le estamos determinando al instrumento que llegue a tomar. Normalmente esta siempre va a ser de color verde, eso es un punto muy importante, y la línea señal, lo que vamos a tener en cuenta es el RBI promedio, es decir, el RBI anterior. Sin embargo, aquí lo que vamos a estar es aumentando simplemente dos periodos en el futuro para poder ver las proyecciones con respecto al promedio que se está marcando actualmente. Digamos que esta es la fórmula matemática, pero entonces ustedes deben estar preguntando, si yo llego a cambiar los indicadores, ¿en qué punto de la fórmula van a afectar el valor? Siempre va a afectar al valor con respecto al promedio, porque el promedio ya va a afectar la información de la línea señal. Entonces, si ustedes reducen periodos, tengan mucho cuidado porque una reducción muy fuerte puede llegar a
a generar un movimiento tan sensible con respecto a la línea señal que les puede dar información o más que todo señales erradas. Entonces, mucho cuidado con este punto, ¿listo? Ahora, lo interesante es ver cómo nosotros vamos a ver materializados el instrumento en bueno, en la plataforma y lo van a ver de esta manera. ¿Cuál es el punto importante que quiero que, digamos, que destaquemos en estos momentos? Que como pueden ver, son dos líneas las que vamos a poder ver en una primera instancia, pero estas dos líneas siempre van a tener un comportamiento simétrico. ¿Por qué? Porque efectivamente la línea señal, que va a ser el RBI señal, qué pena, el promedio, que es el verde, siempre va a ser un reflejo tanto por parte de los precios, pero sobre todo que la línea señal o el RBI señal va a hacer ese mismo reflejo por parte del RBI average, pero debido a las proyecciones en el futuro comparados con respecto a la predicción del presente, es cuando nosotros vamos a poder ver esos momentos en donde se va a presentar esas convergencias o incluso esas rupturas entre las líneas, y esas rupturas lo que nos van a indicar son digamos que esas señales o esos niveles de compra o de venta. Ahora bien, otro punto que vamos a tener en cuenta, porque como es un indicador tipo oscilador de momentum, vamos a poder determinar niveles de sobrecompra o de sobreventa. Pero claro, para determinar esos niveles ocurre lo mismo que pasa de vez en cuando con el MACD, también como ocurre con respecto al porcentaje de Williams o incluso como ocurre en el CCI principalmente, es que los niveles de sobrecompra y de sobreventa van a ser subjetivos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que nosotros como traders vamos a determinar en este nivel puede existir sobrecompra, en este nivel puede existir sobreventa, y eso lo vamos a hacer a través del análisis del indicador. Simplemente un análisis de soporte y resistencias del indicador donde nosotros podamos determinar niveles donde se presenten esos rebotes, es decir, donde la línea de señal haya respetado esos puntos para poder determinar ese rango o ese espacio donde cuando las líneas del indicador entren o sobrepasen esos niveles, vamos a poder decir que se están presentando niveles iniciales de sobrecompra, en este caso es de sobreventa, al punto en que ya cuando nosotros determinemos, pues efectivamente, niveles ya extremos donde se presenten esos rompimientos, vamos a decir que efectivamente se están presentando ya una confirmación de un nivel de digamos en este caso, sobreventa por parte de las señales de compra. Simplemente vamos a pintar efectivamente o vamos a analizar esos temas de resistencias. Entonces, a medida que va sobrepasando la resistencia, nosotros vamos a decir hay posibilidades de que se esté presentando niveles bueno, de sobrecompra. Lo podemos comparar con el RSI, lo podemos comparar con nuestro instrumento, y ya la interpretación de las líneas sí van a ser efectivamente como esa manera en el cual nosotros vamos a tener esas confirmaciones, pero obviamente es a través del cruce de las líneas, que eso ya hace parte de los usos, ¿listo? Pero entonces, digamos que antes de empezar a mirar cada uno de los elementos, me parece interesante que pasemos directamente a nuestro MetaTrader para ver un poco más o ver cómo vamos a poder ver reflejado el indicador. Entonces simplemente vamos a cambiar por una plantilla que ya que no tenga tanto instrumento, como por no tocar las predeterminadas. Entonces aquí tenemos pues efectivamente el euro dólar, que la verdad al día de hoy pues tuvo un comportamiento demasiado estático, pero ya para instalar el indicador, ya saben, por la parte de los indicadores, es un indicador tipo oscilador, lo vamos a poder encontrar en la clasificación de los osciladores como el Relative Vigor Index. Niveles. El indicador, como los estaba mencionando anteriormente, es un indicador subjetivo, entonces no hay necesidad de establecerles niveles. Los parámetros, por su parte, sí vamos a tener bastante cuidado. Tenemos el estilo del RBI, va a ser la línea promedio, y tenemos la línea señal. Aquí lo que yo les recomiendo es que siempre la destaquemos un poco y mucho cuidado con los periodos. Ya saben, 10 periodos es lo que se recomienda para Forex. Ustedes lo pueden dejar entre 10 a 11 periodos. Para commodities, 10 periodos está bien. Ya para futuros, lo que sí les recomiendo es que eso sí ya es como un poco más de backtesting por parte de cada uno de ustedes para efectivamente tener un poco más de evaluación o de criterio, pero digamos que en este caso en Forex podemos dejarlo en 11 periodos, digamos que no hay ningún problema, o incluso si lo quieren dejar en 10 periodos también, no hay ningún inconveniente. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar, y como pueden ver ya nos está dando pues la información por parte del indicador, pero claro, como no tiene niveles, lo que les mencionaba, para encontrar niveles o momentos de compra de venta,
sobre compra y sobre venta, qué pena, vamos a determinarlos a través del análisis de soportes y resistencias. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que históricamente hablando, vamos a devolvernos un poco, porque la idea es que ustedes mantengan pues este registro. Claro, Martín, no te preocupes, este webinar se está, bueno, en estos momentos se está grabando. Normalmente cuando finaliza el webinar, el sistema, digamos, de GoToWebinar se una como 24 horas cargándolo. Entonces, alrededor del al siguiente día, es decir, el día de mañana, ya vas a poder ver el webinar en el canal de YouTube por parte del broker de Equity. Igualmente, ya al final, si quieres, Martín, te muestro dónde van a poder encontrar directamente el canal para que ustedes vean pues todas las grabaciones. Igualmente sé que GoToWebinar, cuando se cargue el video, les va a enviar una notificación a sus correos. Muy posiblemente de pronto lo van a poder encontrar en spam, pero igualmente sí les llega la notificación, pero lo más probablemente es que, o digamos, lo más seguro es que lo vas a encontrar en YouTube. ¿Listo, Martín? Igualmente cualquier otra pregunta, no dudes en realizarla. Entonces, listo. Volviendo a nuestro tema, estábamos viendo el RBI, ya saben, es algo subjetivo, ustedes determinan los niveles. En este caso podemos encontrar que ya tenemos un mínimo bastante marcado. Si se quieren seguir devolviendo, no hay ningún problema. Lo importante es que siempre tengan en cuenta esos comportamientos históricos y adicionalmente la línea cero. La línea cero va a ser muy importante y ya se van a dar cuenta más adelante cuando empecemos a ver los usos, pero aquí ya estamos viendo algo bastante interesante. Y es que efectivamente el indicador nos está mostrando que se está presentando niveles iniciales de sobreventa. Por supuesto que más abajo vamos a poder encontrar un nuevo nivel que pues este nivel nos puede dar esa confirmación de que se está presentando efectivamente ese cambio, pero ¿qué es lo que podemos realizar a través del análisis del instrumento? Que ya la línea señal atravesó de arriba hacia abajo la línea promedio y adicionalmente ya se está formando una campana o una formación de una U. Cuando ustedes vean este comportamiento, lo que nos está diciendo es que los vendedores están perdiendo fuerza, están perdiendo dominio, es decir, que los compradores están empezando a pisar sobre el activo y ahí muy posiblemente lo que vamos a ver es vaya a ser una dirección alcista. Cuando el indicador tenga estas direcciones alcistas, lo que vamos a ver es que los precios se van a mover bajo esa dirección, pero la manera en cual nosotros lo vamos a interpretar o empezar a utilizar va a ser siempre con respecto a la línea cero y al cruce de la línea señal. Pero pues ya con eso sí vamos a pasar ahora a los usos del RBI, es decir, cómo los voy a empezar a utilizar. El primero va o se centra con respecto a la fuerza, dado que a un mayor valor por parte del indicador, lo que nos está diciendo es que se va a presentar un mayor nivel de crecimiento, es decir, que ese crecimiento va a ser mucho más fuerte y a medida que el valor sea cada vez menor, lo que nos está indicando es que se está presentando una caída de fuerza por parte de los precios del activo. Entonces, si nos devolvemos con respecto a nuestro MetaTrader, ¿qué es lo que podemos ver? A medida en que el indicador va subiendo, vamos a poder ver que las velas que se están marcando van a ser velas alcistas. Entonces, esto significa que hay fuerza en ese movimiento, es decir, que aquí tenemos una tendencia alcista. En caso contrario, cuando nosotros veamos que las líneas tienen una pendiente bajista, una pendiente negativa, vemos que las velas se empiezan a formar velas bajistas, es decir, que los precios están perdiendo fuerza de crecimiento. Entonces ahí es cuando se presentan esos retrocesos y adicionalmente cuando ustedes vean que las líneas empiezan a presentar oscilaciones no tan definidas, es decir, como que efectivamente ven un piso y un techo por parte de las cotizaciones, digamos en este caso, es cuando ustedes van a encontrar las lateralidades en las cotizaciones. Cuando ustedes vean una lateralidad, para confirmar esa lateralidad, tienen que mirar el comportamiento del RBI. Si ustedes ven que efectivamente el RBI también está oscilando entre un piso y un techo, es decir, que no tiene una tendencia definida, ahí es cuando nosotros vamos a encontrar lateralidades por parte de las cotizaciones. Entonces, esa va a ser la primera manera en donde como nosotros vamos a utilizar el indicador. La segunda va a ser a través de las señales básicas. Entonces aquí es donde yo les estoy diciendo que el indicador funciona bastante para tener una segunda señal de confirmación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de las señales básicas de un indicador con una línea señal, siempre va a ser el cruce de la línea. Cuando nosotros veamos que la línea señal cruza de abajo hacia arriba, lo que de arriba hacia abajo, que pena con ustedes, es decir, que la línea roja cruza de manera con una pendiente negativa a la línea verde, lo que nos está indicando es una señal de venta.
En el caso contrario, cuando nosotros veamos que los cruces se presentan de abajo hacia arriba, es decir, que la línea señal cruza de una manera o con una pendiente positiva a la línea promedio, es cuando nosotros vamos a decir es una señal de compra. Entonces, claro, aquí ese es como el punto interesante. Esos van a, o digamos que más que todo, va a ser la manera en cual nosotros vamos a utilizar el indicador. Pero entonces, ¿cuáles son los cruces que nos importan? ¿Los cruces que se acerquen al nivel de cero o los cruces que se presenten en los extremos? Y ese es digamos que ese es el punto relevante. Por eso yo les estaba diciendo que es importante que nosotros determinemos los niveles. ¿Por qué? Porque estos cruces, cuando se presentan ya en niveles o pues efectivamente como en niveles muy altos, es cuando nosotros vamos a tener la información de tomar posición de una manera más asegurada. ¿Por qué? Porque significa que esos cruces en los extremos son niveles donde se están presentando niveles de fuerza, ya sea por parte del dominio comprador o ya sea por parte del dominio vendedor. Entonces, en este caso, vamos a mirar sobre todo con respecto a este segundo cruce. ¿Qué es lo que podemos observar acá? Se presenta el cruce de abajo hacia arriba por parte de la línea de señal con respecto a la línea promedio. Este cruce ya lo que nos está diciendo es que va a ser un dominio por parte de los compradores en el mercado. Entonces se presenta el cruce, nosotros tomamos la posición y la vamos a aguantar hasta que nuevamente se presente otro cruce por parte de las líneas. Entonces en este caso la línea señal vuelve a cruzar la línea promedio. Esto sería un momento de salida en el mercado y lo que vamos a esperar nuevamente es la entrada. Entonces en este caso la entrada nos la da nuevamente con respecto al segundo cruce porque esto ya es una señal de entrada. Tomamos nuestra posición, la mantenemos hasta que nuevamente se presente el cruce de las señales. Es decir, que al momento en que se presenta esta vez la incertidumbre, si vemos que las líneas están a punto de cruzarse, es una señal, es un momento en el cual nosotros vamos a decir, salgo de mi posición, espero a que nuevamente se defina una tendencia. Digamos, en este caso tenemos una lateralidad. Al momento en que se esté definiendo la tendencia, observo si se presenta nuevamente el cruce. Digamos, en este caso el cruce es de abajo hacia arriba, con respecto a la línea promedio, es una señal de compra. Tomamos nuestra posición compradora y aguantamos la posición hasta que nuevamente se presente el cruce. Por supuesto, los cruces de los extremos ya son cruces que tienen confirmación de fuerza. Por eso es que el indicador se utiliza más de esta manera. Es como la recomendación más importante. Pero también el indicador nos va a funcionar muy bien con respecto al tema de divergencias, dado que cuando se presenta una divergencia es cuando los precios van a reaccionar de una mayor manera, pero más que todo que encontrar divergencias con el RBI puede llegar a ser un poco más sencillo que con otros indicadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos la formación de las dos líneas, vamos a poder encontrar máximos y mínimos dentro del indicador de una manera más sencilla para tomar efectivamente esos niveles de sobrecompra o sobreventa. Entonces, para las personas que no sepan, una divergencia es cuando los precios toman una dirección contraria a la del instrumento. Cuando los precios son alcistas y los movimientos del indicador son bajistas, ahí lo que nosotros estamos hablando es que se está presentando una divergencia alcista. Entonces, ¿esto qué implica? Que las cotizaciones de los precios van a tomar más adelante la dirección del indicador, es decir, que si el indicador sigue bajando, los precios lo que van a hacer es que se van a mover bajo la dirección del indicador o del instrumento. En el caso de una divergencia bajista, lo que vamos a ver es que los precios van a presentar un movimiento al alza, un movimiento a la baja y las cotizaciones van a presentar un movimiento a la alza por parte del indicador. Es decir, que mirando el comportamiento aquí rápidamente, vamos a poder ver que el indicador nos está diciendo que los precios van a tender al alza, pero los precios se están presentando un momento a la baja. Es decir, se encuentra la divergencia y lo que van a hacer las cotizaciones es que van a tomar la dirección de los precios. Y eso es como un punto bastante positivo y muy útil que nos va a funcionar al momento en que nosotros vamos a utilizar el instrumento. Entonces, en este caso, para encontrar uy, qué pena con ustedes, para encontrar una señal, un momento de divergencia, simplemente vamos a vamos a ubicar primero el activo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el petróleo con referencia a WTI. El indicador funciona, la verdad, bastante bien en muchas temporalidades. Lo que yo recomiendo es que cuando trabajemos temporalidades de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, cambiemos los periodos. No dejemos periodos tan altos porque nos puede dar señales tardías. Entonces, si ya utilizamos temporalidades bajas, cambiemos los periodos, reduzcámosle uno o dos periodos o reduzcámosle los periodos que se acomode a nuestro sistema. Es como la recomendación.
Y adicionalmente, en este punto por parte, wow, del petróleo que el día de hoy también presentó un movimiento un poco interesante, que es lo que nosotros vamos a encontrar una divergencia. La divergencia se va a presentar cuando las cotizaciones tomen una dirección contraria. En este caso estamos viendo que se está presentando una lateralidad un poco con tendencia bajista, pero lo que podemos observar es que el indicador del RBI está marcando de una manera un poco más fuerte la dirección bajista. Entonces aquí muy seguramente es un momento, una señal en el que el indicador nos va a decir que se va a presentar un cambio en la dirección de la tendencia. Entonces en este caso la confirmación de la dirección bajista, sobre todo cuando se presenta esta vela de alto cuerpo. Cuando se presenta esta vela de cuerpo marcado, podemos ver que ya la línea señal, pues efectivamente marca ese crecimiento, pero si nosotros lo analizamos con respecto incluso a periodos anteriores, vamos a poder encontrar la divergencia por parte de las cotizaciones, sobre todo con esta vela de gran cuerpo. Entonces se presenta esta vela, se confirma la divergencia y ahí lo que podemos ver es que los precios toman la dirección del indicador. Esa es la manera en cual nosotros vamos a poder encontrar divergencias. Entonces, miremos otro activo, miremoslo con respecto al oro, a ver si podemos encontrar una divergencia, pero esta vez miremoslo en una temporalidad de 4 horas. Si nosotros, digamos que en este caso no se está presentando una divergencia tan marcada por parte de las cotizaciones, pero vamos a mirar si por aquí podemos encontrar una pequeña divergencia. Bueno, sí, aquí de hecho tenemos una divergencia que la verdad me parece bastante interesante, que es esta divergencia en esta parte de acá. ¿Qué es lo que podemos ver? Las cotizaciones del indicador están, o las líneas del indicador están a la baja, es decir, están bajistas, mientras que las cotizaciones están marcando máximos cada vez más altos. Entonces aquí se presenta el momento de divergencia y es cuando nosotros vamos a esperar que los precios pues efectivamente presentan una pequeña corrección, se acomodan a las cotizaciones o a las señales del instrumento y ahí vuelven nuevamente a su comportamiento armónico. Miremoslo con respecto a el dólar con respecto al yen japonés para poder encontrar una divergencia tal vez en el yen la podamos encontrar de una manera un poco más sencilla. Digamos que aquí la tenemos bastante marcada, la verdad. Tenemos en este caso una divergencia en el cual podemos ver que las líneas están marcando o están presentando pues efectivamente niveles más altos. Incluso si lo podemos marcar hasta ese punto, podríamos estar hablando de efectivamente esta divergencia. Bueno, la veo un poco más clara en este punto. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que las cotizaciones marcan efectivamente una dirección bajista, el indicador muestra momentos al alza, ahí es cuando se presenta la divergencia, entonces ahí lo que nosotros vamos a esperar es la corrección de los precios, que más adelante se confirma con esta formación casi de 3 soldados, casi son casi una formación de 3 soldados, digamos que el error del patrón va a ser la primera vela y la última vela, pero igualmente son velas que confirman la dirección alcista, donde se presenta la corrección de esa divergencia. Entonces, esta va a ser como una de las maneras más útiles de utilizar por parte del instrumento. Y ya la última manera que nos va a funcionar es para encontrar retrocesos. ¿A qué se refieren los retrocesos? En que de acuerdo a los niveles subjetivos que les había determinado, es decir, que para las posiciones vendedoras vamos a encontrar soportes, para las posiciones compradoras vamos a encontrar resistencias y al momento en que nosotros veamos que las cotizaciones o bueno, las líneas del oscilador con respecto a las cotizaciones B presentan efectivamente esos rebotes de acuerdo a esos soportes y resistencias, vamos a poder determinar que van a ser momentos en los cuales el indicador nos va a mostrar esa información a la baja. Entonces, cuando se presenta esta información, es decir, este rebote y vemos que ya el indicador apunta a una dirección bajista, lo que nosotros vamos a tomar es una posición de venta. Es decir, este rebote nos está diciendo que se va a presentar una corrección. ¿Hasta qué punto voy a soportar el movimiento? Lo voy a poder soportar en primera instancia hasta que se presente un cruce del indicador o hasta que alguna de las dos líneas cruce o rebote con respecto al nivel de cero. En este caso lo rebota, entonces salgo de mi posición y ahí simplemente voy a esperar el nuevo cruce por parte ya de los extremos o digamos que de esos límites. Aquí lo que vamos a poder encontrar es que efectivamente sobrepasa la resistencia, esperamos a que se presente esa pendiente bajista, vemos que la línea de señal cruza de arriba hacia abajo, la línea promedio, y ahí ya nosotros vamos a tener la confirmación de venta nuevamente, tomamos nuestra posición en venta, aguantamos la posición, si vemos que sobrepasa el nivel de cero sin ningún problema, sin, como digo yo, sin ningún dolor, ahí es cuando nosotros vamos a decir, listo, sobrepasa ese punto y vamos a aguantarlo hasta que toque nuevamente
ya sea la resistencia o hasta que se presente nuevamente un cruce con respecto a la línea de señal. Para las personas que quieran tomar posiciones compradoras, esperamos que efectivamente rebote entre los límites determinados. Vemos que en este caso la línea de señal cruza de abajo hacia arriba, la línea promedio, tomamos nuestra posición, ya saben, hasta que efectivamente presente un cruce entre las líneas o en algunos casos hasta que sobrepase el nivel de cero. Pero en el caso de que lo sobrepase con fuerza, es decir, que no se presente un acercamiento, un toque o un rebote, lo que vamos a hacer es que vamos a mantener la posición hasta que nuevamente el indicador presente ese cruce que nos va a dar la confirmación de salida. Entonces, esta es la manera en la cual todos ustedes van a empezar a utilizar el indicador del RBI. La verdad es un indicador bastante útil para señales y como les estaba mencionando adicionalmente, es un indicador que utilizan los traders para confirmar señales, para confirmar posiciones. Es decir, que algunos lo que hacen es que utilizan medias móviles para esperar los cruces y lo confirman con el RBI o en el caso de otros que utilizan la fuerza de la DX entre las líneas de fuerza alcista y bajista y lo que esperan es que si se presenta esa confirmación de cruce de fuerzas lo vean reflejado en el RBI y ahí toman la posición que les esté brindando los dos instrumentos. Entonces esa es como la manera en cual nosotros vamos a utilizar el indicador. Ahora, ¿cuáles son los puntos que voy a tener en cuenta con respecto al RBI? Primero, puede llegar a generar señales falsas. ¿Por qué puede llegar a generar señales falsas? Porque, como lo estábamos mencionando en nosotros anteriores, siempre va a tener en cuenta que el número denominador del instrumento van a ser los niveles más altos y más bajos. Es decir, que si en los últimos 10 periodos lo que nosotros estamos viendo es una lateralidad, puede que las señales no vayan a ser tan claras. Normalmente este indicador funciona, por supuesto que mucho mejor en un mercado con tendencia, pero en las lateralidades puede llegar a ser incluso bastante útil, sobre todo si lo sabemos utilizar con diferentes indicadores como Bollinger, para mirar las lateralidades que se marquen con Bollinger, funciona bastante bien, pero normalmente este indicador puede llegar a generar señales falsas, así que mucho cuidado, sobre todo con el manejo de los periodos. Si estamos utilizando un timeline de una hora, de 4 horas, está bien, los 10 periodos, pero si vamos a utilizar un periodo, una temporalidad de 15 minutos, ahí sí entremos a modificar, a manejar un poco los periodos para que me brinden mejores señales. Normalmente se recomienda utilizar el RBI con otros indicadores, bandas de Bollinger, ADX, RSI, mejor dicho, combínelo con aquellos instrumentos que les vaya a funcionar. Ya les había mencionado que combinamos un tendencial con uno de fuerza, con uno de momentum. También, de hecho, el RBI confirma señales que brinden indicadores de momentum, como es en el caso de la Sum Oscillator, como es en el caso del MACD, del RSI. El RBI funciona bastante bien para confirmarnos esa señal que nos están dando los anteriores indicadores. En periodos más cortos, las líneas pueden llegar a ser más sensibles, es decir, que puedan llegar a tener oscilaciones más pronunciadas, entonces cuidado con esos periodos cortos. En periodos largos van a ser mucho más suaves, es decir, que no van a ser tan volátiles, no se van a mover de una manera tan fuerte y adicionalmente ninguna posición está libre de riesgo, por favor. Así que no se les olvide utilizar su take profit y su stop loss para limitar efectivamente esas pérdidas o determinar beneficios y adicionalmente que va a ser la mejor manera en la cual ustedes van a empezar a gestionar el riesgo. Entonces, mucho cuidado, es la recomendación que les voy a dejar en ese punto y adicionalmente, digamos que esto también es como una recomendación porque muchas personas, digamos que nos han comentado este punto, que esté brindándonos el indicador niveles de sobrecompra o de venta, no significa que nosotros vamos a salir a vender o a comprar en ese momento. No, simplemente que el activo o el instrumento nos está dando información con respecto al activo que se están presentando esos niveles de sobrecompra o sobreventa, pero eso no significa que se haya presentado un cambio directamente de tendencia. ¿Cómo nosotros vamos a esperar el cambio? A través de la confirmación de la línea, del cruce de la línea señal con respecto a la línea promedio. Antes no vamos a tomar la posición porque, claro, puede que simplemente nos esté indicando momentos de sobrecompra o de sobreventa, pero las cotizaciones mantengan su rumbo, o sea, simplemente un descanso de la tendencia y más adelante la tendencia continúe de una manera más agresiva. Así que mucho cuidado con eso, es como la recomendación que les quiero dejar el día de hoy.
Y pues no siendo más, pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente pues en estos momentos les estoy mostrando la información de Tania León, que es la Senior Account Manager ya del broker de Equity. Igualmente Simón, estoy seguro que les dejó la información de su correo electrónico, pero también se pueden comunicar con Tania. Pero más que todo quiero que si empiecen a seguir al broker en Instagram, Facebook y LinkedIn. Ellos están publicando bastante contenido completamente gratuito, completamente educativo y adicionalmente que esté informando con respecto a diferentes cambios por parte del broker. Entonces, es una recomendación que les voy a dejar el día de hoy. Digamos que por favor sigan al broker. Y adicionalmente también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia que busca formar a aquellas personas que quieren ser traders. Ofrecemos cursos de trading desde introductorios, intermedios y avanzados. Y adicionalmente también publicamos bastante contenido gratuito, así que los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Entonces, pues, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles su alta participación. Digamos que sin duda alguna la asistencia de ustedes pues nos funciona para seguir presentando todos estos contenidos gratuitos sin ningún inconveniente. Igualmente quiero agradecerles también a todos por su paciencia y por su asistencia en este webinar del día de hoy. La verdad, listo, muy bien, perfecto. Por parte de Martín, ya me acordé que tú me habías pedido la información con respecto a la biblioteca de webinars. De hecho, en estos momentos lo que les voy a mostrar es cómo van a poder encontrar al broker en el canal de YouTube. La verdad me parece muy interesante. Entonces ya aquí les voy a pedir que me den un momento. Estoy aquí, es que les voy a mostrar pues efectivamente esta parte de Equity Latam. La verdad es una biblioteca bastante interesante y van a poder encontrar bastante contenido. Entonces, en estos momentos les estoy mostrando la biblioteca y como pueden ver ya hay alrededor de 30 webinars y esto sigue creciendo día a día, donde ustedes van a poder encontrar de todo, desde sistemas de trading. Ya estamos en una tercera parte, al final de este mes tenemos la cuarta parte del sistema de trading. Tenemos actualidades de mercado, tenemos diferentes indicadores, en el caso tenemos indicador Ichimoku, en este caso tenemos cómo combinar diferentes indicadores, tenemos un curso gratuito de análisis técnico, aquí tenemos indicador MACD, tenemos teoría de Down, análisis fundamental, ondas de Elliott, mejor dicho, lo que ustedes van a poder encontrar es bastante contenido y es completamente gratuito, la verdad. Entonces los invito a que accedan al broker, igualmente así van a poder encontrar Equity Latam, y ahí van a poder encontrar, por supuesto, que toda la información y ya por nuestra parte del distrito financiero, también nos van a poder encontrar en YouTube, en nuestro canal de webinars, bueno, en nuestro canal en YouTube, en estos momentos se los voy a mostrar. Aquí ustedes van a poder encontrar toda la información también de diferentes webinars que hemos estado también montando, los que se realizan tanto por parte del broker. Van a poder encontrar información de los mercados, mejor dicho, muchos contenidos interesantes. ¿Listo? No, muchísimas gracias a ti, Martín, por la pregunta, sin duda alguna, y les agradezco a todos por su asistencia durante este webinar. Nos veremos en los webinars de la siguiente semana. Por supuesto que recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de senior del Distrito Financiero, trader profesional y pues mentor de esta academia de trading. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Me voy despidiendo de Albert, de Alfredo, de Andrea, de Paola, de Esteban, de Eduardo, de Juan, de Martín, de Patricio, de Raúl, wow, y de muchas otras personas que se están despidiendo. Vale, muchísimas gracias, Alfredo. Espero que les haya gustado este webinar. Igualmente aquí vamos combinando poco a poco indicadores. Lo importante es que ustedes vayan practicando. No se les olviden que todos ustedes tienen una cuenta de trading de práctica con el broker Equity, que les va a estar enviando la información, ya sea Simón Barragán, Tania León o Julián Pineda, que son bueno, son el equipo de account managers del broker de equity. Entonces, en LATAM, en Latinoamérica, que adicionalmente tiene ese soporte en habla hispana. Entonces, bueno, no siendo más. Ok, listo, Albert. ¿Me puedes enviar, por favor, el link del sistema de trading que no lo encontré? Ok, listo, perfecto. Entonces, si quieres, igualmente ya te lo voy a enviar, digamos, por tu parte, Albert. Aquí por parte del sistema de trading. Ese debe estar seminario web. Ese no lo has podido encontrar en la biblioteca. Bueno, igualmente no te preocupes que en el canal de YouTube normalmente están todos los webinars. Entonces aquí simplemente vamos a colocar para encontrarlo rápidamente.
sistema. A ver si pues se me hace extraño que no esté el webinar. Vamos aquí, ok, sistema webinar, primera parte. Ok, perfecto, no te preocupes, Albert, que lo voy a decir al broker que se comunica contigo y que te envía ya efectivamente como en privado bueno, el sistema de trading, la segunda parte. ¿Listo, Albert? Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos ustedes, feliz noche para todos y sin duda alguna, felices trades para todos. Hasta luego y nos vemos en un siguiente webinar.